Estamos en Marcos capítulo 14. Ya vamos a ver las siguientes secciones en el 12 en adelante. Marcos capítulo 14, si tiene su Biblia puede ir abriendo ahí. Y vamos a estar viendo el versículo 12 en adelante, cuando Jesucristo estuvo en el aposento alto con sus discípulos. Ahí vamos a estar. Y pues pensando en cómo es interesante siempre ver cómo las personas se agrupan y se reúnen para ingeniar un plan como para solucionar un problema o para llegar a algo. Me recuerda un poquito estuve leyendo de Ciudad de México en el 2008, cómo se enfrentaron a un problema grande de inundación. Empezaron a inundarse la ciudad. Había antes, pues usted sabe, 5 lagos debajo de ahí, y había muchos problemas en cuanto a la inundación. Desde el año 1788 construyeron el Tajo de Nochistongo, que era una forma de tratar de sacar el agua de la ciudad, pero después de los años han seguido intentando diferentes soluciones, y en el 2008 inauguraron una nueva construcción del túnel emisor oriente, le llaman. Se terminó en el 2019 este desagüe. Es uno de los desagües más impresionantes, una de las obras más grandes de todo el mundo. Es 62 kilómetros de longitud, tiene un diámetro de 7.5 metros y está a 55 a 150 metros de profundidad. Y se costó 33,800 millones de pesos construir y terminar este desagüe. Ayudó a que docenas de millones de habitantes quedaran sin estar en inundación. Fue algo que, si usted lo ve, fue algo que cuidadosamente pensaron, fue algo que cuidadosamente tuvieron que arreglar y ingeniar por medio de la Comisión Nacional del Agua y algunas personas que estuvieron al frente de esto para poder planear ese desagüe. Y eso me lleva a pensar en el mundo de todo lo que estamos hoy en día, hermanos. Decía un compañero que estaba evangelizando, el mundo ya está muy mal y está inundada de pecado ya. Y podemos ver a Jesucristo mejor y más ingenioso que todos esos ingenieros de la Ciudad de México, más experto en este mundo que se está inundando de pecado. Jesucristo es más profesional, más ingenioso y tiene completo de control de todo. Y Él tiene un plan perfecto para derrocar las maquinaciones de Satanás y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo tiene un plan maestro para solucionar el problema del mundo, y eso es que Él va a dar su vida en rescate por muchos. Pero hoy vamos a verlo Él sentado hablando de estas cosas, y vamos a ver 4 sucesos en el aposento alto que te recuerdan que Jesucristo tiene perfecto control de todo, que podemos confiar que Jesucristo está en perfecto control de todas las cosas. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo, pero queremos dirigirnos al Señor en oración. Padre, te pedimos que tú bendigas este mensaje, que podamos apreciar este momento, Señor, que tú estuviste con tus discípulos, hablándoles en el aposento alto, Señor. Pedimos que tú nos bendigas, todos los que estamos aquí cargados entre la semana, problemas, dificultades, distracciones, todas las cosas que, Señor, que salen, y pedimos que tú nos bendigas y nos permites también escuchar tu palabra hoy, Señor. Pedimos que sea de bendición el mensaje, que tú eres seas el que nos llevas, que nos enseñes, Señor, algo de tu palabra, de lo que está ahí escrito, Señor, se nos queda en la mente y pueda ser de bendición para nosotros. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces lo primero que vamos a ver es que Él orquestra lo que nos manda hacer. Jesucristo orquestra lo que nos manda hacer, y dice ahí en el versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces ahí está otra vez una referencia al tiempo. Es un poco difícil sacar los tiempos de todo lo que está pasando. Dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Recuerda que en el versículo anterior, el 14:1, decía que 2 días después iba a ser la Pascua. Ya se pasaron esos 2 días. Dijimos que era el martes, entonces martes, miércoles, jueves. Estamos al día jueves aquí. Si lo llevamos así la marca más o menos, dice que se sacrificaba
la Pascua, el Cordero de la Pascua. Entonces ya Jesús va a comer la Pascua con sus discípulos. En este momento se sacrificaba la Pascua, afirma aquí, antes de que Jesucristo fuera crucificado. Entonces aquí dice que, ¿qué dice el versículo? Cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua. Entonces da a entender que antes de que Cristo fuera llevado a la cruz, era el tiempo de la Pascua. Pero recuerdan que en Juan nos dice que solamente después de que llevaron a Cristo a la cruz iba a ser sacrificado de la Pascua. Entonces vayan a Juan 18, el versículo 28. Juan 18, 28 dice, Juan 18, 28. Entonces aquí está hablando ya cuando todavía están llevando a Jesucristo para ser crucificado, pero ya lo tienen ahí delante lo van a llevar delante de Pilato. Dice, llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces ahí ya nos da a entender que era después de que lo iban a llevar que iban a comer ellos a la Pascua. Aquí vemos que es antes. Entonces es una dificultad un poquito reconciliar estos pasajes, pero parece una solución muy, muy cabal. Es que hay dos calendarios en juego aquí. Los de Judea llevaban el calendario judío tradicional que empezaba los días en la mañana, y los de Galilea llevaban el calendario tipo romano que empezaba a la primera hora, era la mañana. Para los judíos la primera hora empezaba el siguiente día a las 6 de la tarde. Estos calendarios diferían un poquito. Se nos dice en el Mishnah, que es un antiguo documento, que dice que los de Galilea no hacían la Pascua el 14 de Nisan como los de Judea, sino que entre el 12 y el 13, en ese paso, ellos hacían la Pascua antes. Entonces había mucha gente en aquellos entonces, miles y miles de gentes entrando a Jerusalén, y para poder sacrificar todos los animales también tiene sentido que ellos hicieran una Pascua antes, un poco antes, y otro después. Entonces, el día después de que Jesús comió la Pascua con sus discípulos, fue cuando murió. Entonces, ya pasó esto, eso ya va a ser, nosotros vamos a ver como viernes. Entonces, si Cristo murió el viernes, puede concordar con el siguiente pensamiento de los versículos que vamos a ir viendo. Entonces, en Marcos 15, 42, dice que cuando Cristo murió era la víspera del día de reposo. Entonces, si vemos eso como viernes para dar a sábado, las mujeres no pudieron ir a darle ningún ungüento, algo a Jesús porque ya era noche. Después el sábado no fueron porque dice la palabra de Dios que era día de reposo, y ellas en Lucas 23, 56 dice que no fueron porque era día de reposo, pero ya para el domingo ellas fueron porque ya había oportunidad para que fueran. Entonces en Lucas 24, cuando Jesucristo les habló a los discípulos, ellos le dijeron a Jesús, ya es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Tercer día, el domingo, están diciendo que era el tercer día de que habían acontecido esas cosas. Entonces es una forma de ver el tiempo. Es difícil, hermanos, pero podemos ir viendo los versículos y tratando de sacar algo para que me tengan un base en eso. Y regresamos al pasaje. Entonces estamos viendo aquí ya Jesucristo está en ese tiempo para llegar a la crucifixión, para llegar al momento en que van a estar ahí. Es un momento donde van a estar hablando en este aposento alto, y por tanto dice ahí en el versículo 12, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces los discípulos no sabían dónde Jesucristo todavía iba a comer la Pascua, no estaban seguros de esto, y por tanto ellos están preguntándole a Jesucristo. Jesucristo les va a decir de una forma muy interesante, como que es algo casi que se va desarrollando mientras Él les va diciendo y ellos lo van viendo suceder. Pero todo eso es interesante porque ayuda también a entender cómo Judas no pudo atrapar a Jesucristo en el aposento alto, porque él no sabía, los discípulos no sabían dónde iba a pasar Jesús la Pascua. Entonces Judas tampoco sabía. Enseguida todavía no va a saber Judas, entonces no tuvo tiempo para planear algo ahí. Y dice el versículo 13, si leemos el 13, ya viendo lo que dice aquí de lo que hizo Jesucristo, dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: ir a la ciudad
y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle. Entonces ya empieza Jesucristo a relatarle a los discípulos qué iban a hacer para encontrar el lugar. Y dice que envió 2 de sus discípulos. En Lucas dice que era Pedro y Juan. Llamó a estos 2 discípulos a que reconocieran el lugar o encontraran. Y es muy interesante lo que les dice. Dice, ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ahora, algunos han tratado de decir, no, pues es que Jesucristo de mejor lo había preparado desde antemano. Había hablado con algún hombre, había planeado esto de antemano. Pero, hermanos, no parece así porque ninguno de los discípulos sabían. Ellos no sabían y ellos todo el tiempo estuvieron ahí con Jesús, pero no sabían qué iba a suceder. Y también vemos que Jesucristo, esto no es anormal para Jesús, mandar algo que no está planeado, que nadie pudiera hacerlo si fuera un simple hombre, pero Jesucristo le decía, ve, sácame un pez y ahí vas a encontrar la moneda, ve con tal persona y vas a encontrar esto, a Natanael lo vi desde lejos. Jesucristo acostumbra a hacer esto, Él es Dios, Él manda las cosas y suceden tal como Él las había dicho, porque Él está en completo control de todo el universo. Y aquí vemos que Él los manda de esa forma. Ahora, el hombre con un cántaro era algo fácil de identificar porque en aquellos tiempos solamente las mujeres llevaban el cántaro. Los hombres no cargaban los cántaros de agua. Usted si recuerda ver los fotos antiguos y aquí con una mujer llevando un cántaro. Era lo normal. La mujer llevaba el agua, era como responsabilidad de ellas, era la costumbre y la cultura. Entonces ellos pudieron, al ver un hombre, pues era algo distintivo que pudieron seguir. Y ahora mira lo que les dice en el 14, dice, y donde entrare, decir al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces ahí ya dice, al entrar, donde entrare, decir al Señor de la casa. Y eso acaban las órdenes ahí de Jesucristo. Está simple los órdenes, ¿verdad? Simple lo que Cristo dijo. Primero les dijo, vayan a la ciudad. Luego les dijo, sigan a un hombre. Entrar a la casa y decir al Señor de la maestra. Entonces, así son las órdenes de Dios. Son claras. Las órdenes que Dios nos manda es algo claro, pero tiene que ser por fe. Ellos debieron que creer que Jesucristo realmente les estaba diciendo la verdad aquí. Y dice ahí, decir al maestro de la casa, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y si usted ve en el original, dice, mi aposento. Jesucristo está dando a entender que ese aposento era divinamente apartado para Jesús. Y le está diciendo, ¿dónde está el aposento que está para mis discípulos? Y dice en el versículo 15, y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar para nosotros ahí. Entonces, aquí dice que les mostrará un gran aposento ya dispuesto, y es un aposento alto, dice allí. Entonces, quiere decir que estaba por unas escaleras o algo así. Tenías que subir ahí arriba al segundo piso. En aquellos tiempos había muchas casas que tenían abajo unos 5 cuartos y arriba construían un cuarto de huésped. Y al parecer era algún semejante allí donde dice que ya estaba dispuesto el cuarto. Mira que ya estaba todo preparado, ya estaba todo. Ese cuarto estaba listo para que Jesucristo pudiera llegar ahí con sus discípulos. Pero sí tenían que preparar las cosas de la Pascua, dice preparar para nosotros ahí. Entonces, ahí los 2 discípulos que fueron tenían que preparar algunos, tal vez comprar o acercar los elementos de la Pascua, que según Éxodo 12:8, pues eran el cordero, el pan, la copa, las hierbas amargas. Pero hoy en día, si usted ve la cultura judía, ellos también comen pasta dulce, rábano, verdura amarga y huevo. Entonces, si usted ve la Pascua hoy en día, cómo lo celebran los judíos, tienen un poquito más elementos que son cosas que comían ellos de por sí, y es la tradición. Pero podemos ver que Jesucristo algo semejante comió allí con sus discípulos, prepararon para Él, para que comieran con Él. Y dice el versículo 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces ahí, ¿qué dice que pasó? Fueron obedientes, ¿y cuál fue el resultado? Hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y la pregunta para nosotros, hermanos, es ¿cuántas veces hemos sido obedientes a Dios, a la palabra de Dios? ¿Y cuántas de esas veces hemos hallado que Jesucristo nos dijo la verdad?
¿Cuántas veces? Entonces, así sucede. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, nos encontramos la sabiduría y que Dios tenía razón en todo lo que Él nos habla. Entonces, es algo que podamos aprender nosotros, confiar que nuestro Dios orquestra las cosas. ¿Acaso? Pues yo pienso que el mundo le va mejor de esta forma. Pero Dios dice de otra forma. Pero tenemos que caminar por fe, y ya que cuando caminamos, ya cuando actuemos, vamos a ver al final el resultado de que Dios... Vamos a hallar que así fue, como Dios había dicho, así eran las cosas. Y esto nos recuerda de que está en control en todo lo que nos manda. Ahora vamos a ver que Él prevé, Él ve de antemano el plan del adversario. Vamos a ver esto, el versículo 17, vamos a ver hasta el 21, que Cristo prevé el plan del adversario. Dice el versículo 17, y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Entonces, solamente vemos que ahí se acercan ya todos al mismo lugar, y dice el versículo 18, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces aquí ya Jesucristo vemos que Él empieza a mencionar esto, que uno le va a entregar. Y es interesante notar cómo la idea de que mientras comían, es una idea fuerte porque la cultura judía también, invitar a alguien a tu casa, y tú puedes ver esto en el Antiguo Testamento en varios pasajes, era una gran muestra de amistad con esa persona, era una gran muestra de que tú ibas a proteger a esa persona, de tu huésped, era una señal de confianza a esa persona y no le ibas a hacer ningún mal si lo invitabas dentro de tu casa. Y esto hace más diabólico la traición de Judas, que le traicionó como amigo después de haber cenado con Jesús. Él lo hace más feo. Recuerda lo que dice Salmos 41. Vayan al Salmo 41 para que vean cómo sucedió esto. El Salmo 41:9. Salmo 41:9 dice la palabra de Dios. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mira cómo se cumplió esa escritura, que Judas, el que comía con él, el que estaba ahí, su amigo, su compañero ahí junto a él, le alzó contra mí su calcañar. Entonces vemos ahí que fue es todo lo que estamos viendo, está demostrando todavía más detalladamente cómo fue esa traición de Judas. Y ahora sí, al leer esto, necesitamos preguntarnos nosotros mismos, como los discípulos, ellos tuvieron un corazón blando hasta cierto punto de considerar si ellos podían entregar a Jesús, si ellos podían tal vez ser el que Jesús estaba hablando. Y nosotros debemos de tener ese corazón de preguntarnos, si yo me enfrento a algo difícil, si yo me enfrentara a algo, ¿daría también negar a mi Señor Jesucristo? Entonces, decía que un pastor, Morgan Edwards, de la primera iglesia bautista de Filadelfia, él solía comenzar la cena diciendo estas palabras. Oraba él, expulsa de cada uno de nuestros corazones el Judas que pudiera traicionarte, que pudiera comer contigo y luego levantar contra ti el calcañar. Y él oraba eso antes de que comieran ahí, antes de la cena. Y vemos que eso es semejante a lo que están preguntando en el versículo 19 ahí de Marcos 14:19. Ahí si regresan a Marcos, ahora sí el 14:19 dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Entonces comenzaron a entristecerse. Aquí hay un sincero entristecimiento. Los discípulos están reconociendo su debilidad espiritual, están reconociendo su falta de fuerza moral. Todos menos Judas, que si él lo dijo, y parece que lo dijo, fue para disimular, ¿verdad? Que no, todos lo están diciendo, déjalo digo también. Pero los demás se entristecieron, reconocieron que ellos tenían debilidad, que ellos podían también fracasar, que ellos también tenían la posibilidad de caer en pecado. Y ellos reconocieron eso diciendo, seré yo, seré yo.
Ahora se nos dice en Mateo que cuando Judas ya decidió decirlo, seré yo, Cristo le contestó, que Cristo le dijo, tú lo has dicho. Entonces, vemos que en Mateo 26, 25 dice eso. Y vemos cómo Judas no llevaba el control, Jesucristo llevaba el control de todo esto. Todo estaba en manos de Jesús, todo lo que está pasando. Aun cuando el maligno tiene un plan para deshacernos, aun cuando el maligno tiene ya propuesto en el corazón y aún personas que han infiltrado, en este caso con Jesucristo, su íntimo amigo, aún así vemos que Dios estaba en completo control. Y dice el versículo 20, Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Entonces aquí ese señal de mojar conmigo en el plato entristece más todavía la situación y posiblemente en aquellos entonces cuando comían, usted se los puede imaginar ahí comiendo la cena del Señor a los discípulos e incluso usaban a veces hasta varios platos grandes ahí en el centro y todos comían de esos mismos platos. Pero como había varios platos, tal vez Judas estaba cerca de Jesucristo, estaba allí a su lado, tal vez porque mojaba su pan en el mismo plato que Jesús. Entonces estaba ahí cerca de Jesucristo. Aquí, pero vemos que él tuvo un puesto de honor y amistad, pero también él le iba a entregar. Y el apóstol Juan le tocó también ver ahí cuando Cristo dijo que al que le dé un pedazo de pan, y dice que ahí en Juan 13, 26, dice que Jesucristo le pasó un pedazo de pan a Judas, como señal, tal vez solamente al apóstol Juan que le preguntó, que él sería el que le iba a traicionar. Pero ese gesto de pasarle el pan era como un gesto que se le daba a veces al anfitrión, a una persona de amistad, para darle un honor y respeto. Entonces Jesucristo hasta el último le mostró amistad a Judas. ¿Recuerda qué le dijo a Judas? Amigo, ¿con un beso me traicionas? Entonces Jesucristo siempre demostró la amistad y el amor aún a Judas, quien le tenía en su corazón traicionarlo. Y dice el versículo 21, 14-21 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces el Hijo del Hombre pues es Jesucristo, y fue escrito de él que le iban a traicionar. Lo leímos en el Salmo 41:9, también en Génesis 3:15 o en el Salmo 55:12 al 14 está muy claro también. Que alguien le iba a traicionar, que los mismos que estaban con él. Y dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Fuera mejor que no hubiera nacido. Entonces esto es una advertencia y una pronunciación de juicio contra de Judas. Recuerden, hermanos, Judas tuvo el privilegio de escuchar al Señor Jesucristo cara a cara. Judas tuvo el privilegio de estar con él ahí presente, pero en lugar de decidir creer en Jesucristo, en lugar de seguir a Jesucristo, él mejor decidió entregarlo. No creyó en el Señor Jesucristo realmente. Y eso vemos que fue la traición que está mencionando esta parte de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo Jesucristo vence con el nuevo pacto. Vamos a verlo en el versículo 22. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dijo, y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Entonces aquí vemos que mientras comían, entonces un pequeño detalle ahí, Jesucristo está presente ahí. Su cuerpo no está físicamente ahí delante. Su sangre no está físicamente corriendo por sus venas, no está en otro lugar, no está fuera de su cuerpo. Entonces está hablando de algo simbólico que Jesucristo está haciendo, que representa su cuerpo, su vida, su sangre. Jesucristo tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Tomó también la copa y lo partió. Vemos que ahí a veces la gente como que se atora en eso que dice ahí, esto es mi sangre. Entonces, pero
está hablando es un significado figurativo, simbólico, es un significado que representa algo más. No debemos de pensar porque Cristo dijo, yo soy la puerta. Jesucristo tiene clavos aquí en la espalda y tiene cerrojos y no, y es de madera. No tiene sentido eso. Es un significado figurativo. Jesucristo dijo, yo soy la roca, yo soy la piedra viva. Él era el fundamento. Pero no quiere decir que debamos de pensar que Jesucristo literalmente es una formación de lava y magma que se hizo duro y se formó una piedra y que Él literalmente eso es. Son significados figurativos. A veces la gente se traba que dice aquí, esto es mi sangre. Ahí dice esto es, ahí dice la palabra que es. Esa palabra aparece en las parábolas. ¿Recuerdan allí donde dice Mateo 4 que habla de la parábola del sembrador? Dijo, primero habló de semillas, habló de la tierra y del suelo y que crecieron las plantas. Y luego dijo, esto es el diablo, esto es la persona que escucha, esto es. ¿Qué está diciendo? ¿Que literalmente son un granito? No, está dando un significado simbólico, algo que representa otra cosa. Entonces nosotros creemos que lo que está diciendo aquí con el cuerpo y la sangre de Jesucristo son símbolos de algo. Es importante lo que simboliza, es importante lo que señala, es la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Es muy importante que Él quebrantó su cuerpo por nosotros en la cruz, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Y luego dice aquí, mira lo que dice en el versículo 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Mira, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. El pacto es la misma palabra testamento. Cuando dice Nuevo Testamento la Biblia, está hablando de ese mismo nuevo pacto que Jesucristo vino a dar para con nosotros, que el viejo pacto no pudimos cumplir con la ley, no pudimos cumplir con ese pacto, pero ahora hay un nuevo pacto para con nosotros. Ahora hay un nuevo pacto que Cristo ha hecho y lo ha hecho a base de su propia sangre. Recuerda que los pactos se hacían a base de sangre. Hasta el día de hoy, los árabes, cuando hacen un pacto todavía grande, a veces derraman sangre para demostrar la seriedad del pacto. Cristo derramó su sangre por nosotros, estableciendo el nuevo pacto, que es el mismo pacto a que alude en Jeremías. Vayan a Jeremías para que vean este pacto de Dios que ahora está inaugurando con su sangre. En Jeremías 31, Jeremías 31 del 31 al 33. Jeremías 31. Y dice ahí la palabra de Dios, en el 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces Él iba a hacer un nuevo pacto. Aquí Cristo está estableciendo un nuevo pacto. Y dice aquí la palabra de Dios que su sangre que por muchos es derramada. Su sangre que por muchos, ese es un consuelo grande de la cena del Señor, atestigua una verdad preciosa, hermanos, que Cristo dio su vida en rescate por muchas almas, que Él derramó su sangre para que los pobres pecadores como nosotros pudiéramos ser salvos. El primer pacto fue dirigido al pueblo de Israel, pero aquí dice que fue dirigido para que muchos pudieran ser salvos. Muchos, sabemos que de toda nación y tribu, de toda persona del mundo puede ser salvo si se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. La salvación viene por Jesucristo, que Él derramó su sangre para salvarnos en este pacto que está hablando aquí. Y dice el versículo 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesucristo les está diciendo, esta es la última cena del Señor.
de aquí adelante Jesucristo va a morir y hasta que Él vuelva a establecer su reino, va a volver a tomar de la fruto de la vid. Ahora vamos a ver el último punto, que es Jesucristo conoce nuestras faltas. Jesucristo conoce nuestras faltas. Mira quién lleva la batuta. Jesucristo en toda esta cena, Jesucristo es el que va por delante. Y aquí dice en el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces aquí ya están saliendo, cantaron a lo mejor los salmos 113 al 18, los cantos que acostumbraban cantar, y salieron al monte de los olivos, que es donde estaba el huerto de Getsemaní. Están saliendo del aposento alto, salen, es de noche, están yendo para el huerto de Getsemaní, ahí van. Y es una escena muy interesante. Entre eso Jesucristo les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Versículo 27. Escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces todos iban a escandalizar de él esa noche. Entonces aquí a veces culpamos a Pedro, ahí dice todos iban a escandalizar de él. Hermanos, el cristiano puede caer en graves pecados y continuar en ellos por un tiempo. Y por ello incurrir la desgracia de Dios o el desagrado de Dios, entristecer al Espíritu, hacernos perder la paz, endurecer nuestra conciencia, traer juicios temporales sobre nosotros, pero no puede totalmente y finalmente caer de la gracia, sino que Cristo lo preserva y lo salva eternamente. Ahí vemos que ellos iban a escandalizar, todos los discípulos, pero no iban a perder su salvación, no iban a caer de la gracia. Pero dice ahí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces esto está citando a Zacarías. En Zacarías habla de esto, vayan ahí a Zacarías, es interesante lo que está hablando. Zacarías habla del futuro, él habló de esto. Vayan rápidamente a Zacarías, yo sé que se nos va el tiempo, pero está muy interesante el pasaje. Zacarías 13:1. Mira, Zacarías está hablando de la salvación que iba a venir para todos. Dice en Zacarías 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de pecado y de la inmundicia. Ahí está hablando de una purificación del pecado y la inmundicia, una fuente. Y eso va a suceder como dice en el versículo 7. Levantaré, oh espada, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Pero está hablando que el modo en que Cristo iba a traer esa salvación era por herir al pastor, que Jesucristo iba a ser herido, que iba a ser dispersada las ovejas, pero esa es la manera que Cristo trajo la salvación, por medio de morir y dar su vida en rescate por nosotros. Ahora regresan ahí a Marcos 14:28. Dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces aquí está otra vez, Jesucristo ya está viendo más allá del crisis, de la parte difícil que está pasando, donde Él va a resucitar. Y aunque Él les dice esto a los discípulos, era difícil que ellos pudieran verlo. Recuerdan que en Lucas 24:31, no tienen que ir ahí, pero dice que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron que Él era Jesús resucitado. Hasta ese punto no pudieron reconocer hasta que Jesucristo les abrió los ojos para que entendieran que Él había resucitado. Y Él iba a ir delante de ellos a Galilea. Entonces ahí es donde ellos fueron, la gran comisión que nos tocó hace unas semanas. Ahí es donde ellos fueron, al monte de Galilea. Y Jesucristo iba delante de ellos porque Él es el buen pastor. Y dice el versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces, aquí mira lo que dice. Dice que le iba a negar. Su negación venía pronto, dice, antes que esta noche. Ya era noche, ya estaban más allá de la medianoche, y antes de que amaneciera como las 3 de la mañana, que era el canto del gallo, antes de ese tiempo le iba a negar.
Iba a ser una negación, un pecado repetido. Dice que me negarás 3 veces. Es algo amargo, hermanos. Recuerdan que en Marcos adelante vamos a ver que él, cuando recordó esto y pensó en esto, lloró amargamente, porque era algo triste lo que pasó Pedro aquí. El hecho de que dice el gallo haya cantado 2 veces, hermanos, y en los otros evangelios solo menciona una vez, solamente es un detalle que Marcos agrega. Marcos agrega un detalle más, que hubo otro gallo que cantó antes del último, pero no hay contradicción. Entonces, y dice aquí el versículo 31, mas él con mayor insistencia le decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Entonces aquí vemos que para Pedro era demasiado esta palabra que se le dijo. Él, en este momento él está diciendo que ya Jesucristo ya no tenía la razón, que él tenía más razón. Y él dice con mayor insistencia, claro, los otros discípulos dijeron lo mismo, pero aquí está Pedro por delante. Pedro está diciendo, sí, tal vez los otros discípulos puede que te niegan, pero yo no te voy a negar. Él está levantándose, está tratando de decir que no es posible que él niegue a Jesucristo. Él no puede aceptar esto. Pero decía un predicador, en la predicción de Cristo sobre el fracaso de los discípulos fue demasiado para aceptar para Pedro. Para los demás discípulos podía cumplirse, pero ciertamente no para Pedro. Las palabras de Pedro contienen más que poquito orgullo. Y vemos aquí, yo me acuerdo cuando estaba allá en California, entraba conmigo un señor que entraba a la cárcel conmigo, y él les decía a los presos que él trabajaba también en una compañía, también tenía un trabajo. Y en el trabajo que él trabajaba, cuando había una falla o algo que salía mal, él tenía que investigar para ver su causa original, y se le llamaba a su trabajo el análisis de causa raíz. Y él analizaba todo el desencadenante de lo que había pasado hasta encontrar el punto de partida donde había comenzado ese error. Y él les decía a los presos, ¿cómo es que llegaron aquí? Buscan en su vida, encuentran el punto de partida donde algo se apartaron de la verdad. Y él dice que cuando él analizaba su propia vida de esta forma para encontrar ese análisis de la causa raíz, que él encontraba casi siempre que el orgullo era la primera causa, como dice Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y él encontraba eso. Y hermanos, debemos reconocer, nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Somos como Pedro. No conocemos nuestro propio corazón. Él dijo estas palabras con fuerza y todo, pero él se debió de haber escuchado eso que lo estaba diciendo Jesucristo. Debió de haber tenido temblor y temor en ese momento de lo que Jesucristo le estaba diciendo. Él debió de haberse encomendado mejor al Señor Jesucristo. Recordamos que Pedro cuando ya Jesucristo regresó para consolarle, le preguntó, ¿me amas? Le preguntó la palabra agape, el amor más alto. ¿Tienes el amor más alto para mí, Pedro? Y Pedro le contestó, tú sabes que te amo. Y ahí usa otra palabra, el amor fileo, el amor de amistad, el amor un poco menor el nivel. Entonces aquí Pedro estaba, que él podía hacerlo todo, no estaba reconociendo su debilidad. Y allá dice, ya después dice que Pedro estaba encomendándose a Dios, estaba diciendo, tú sabes, Señor. Tú sabes mejor que yo mi corazón, si yo puedo fallar, si yo puedo caer en pecado. Tú sabes, Señor, que te amo. No estaba negando allá, ya estaba confesando amar a Cristo, pero sabía que él era débil, sabía que tenía que encomendarse a Dios, que Dios es el que puede tomar todo eso y usar todo para bien, que Dios está últimamente en control. Tenemos que creer que aún con nuestros fallos, Dios está en control. Que Él puede tornar, dice en Génesis 50, versículo 20, que Él puede cambiar las cosas que pensaron para mal y hacerlas para bien. Aun cuando Judas trató de arruinar el plan de Dios, trató de entregar al Señor Jesucristo, eso fue lo que dicen Hechos. El predeterminado plan de Dios y el consejo de Dios hicieron lo que hicieron.
Sabemos que Dios está en control, hermanos. Tenemos que creer, aún con todos los factores que existen, todo lo que puede pasar, con lo que nos manda Dios, que a veces parece locura, pero podemos seguirlo y ver que así sirve lo que Él está diciendo. Él ha hecho un pacto con su sangre que nos afirma en Él. Él sabe que podemos seguir en Él. Aun cuando el enemigo trae un plan para traicionar, para tratar de hacer mal, Jesucristo ya sabe eso también. Él ya sabía que Judas le iba a entregar. Él ya sabe también que nosotros tenemos fallos en algunos casos y nosotros tenemos que encomendarnos a Él, no sentirnos que estamos en nuestra habilidad poder hacer las cosas, reconocer que somos débiles y encomendarnos al Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo todo esto, en este pasaje, hermanos. Hemos visto todo esto en el aposento alto. Jesucristo tomó un momento muy apreciado para sus discípulos antes de que Él fuera entregado para hablarles estas cosas. Él les mostró todo lo que acabamos de ver aquí en este pasaje. Podemos ver cómo las circunstancias se acomodan, que Dios está en control, que ese hombre, ¿cómo iba a ser que al entrar a la ciudad encontraran un hombre cargando un cántaro? Pero Dios llevaba el control. ¿Cómo podía ser que Dios llevaba el control aún cuando Judas trataba de traicionar? Como cuando esos hombres, dice que ellos en el principio de este pasaje, que buscaban por engaño prenderle y matarle en el versículo 1. ¿Cómo es que Dios todavía llevaba el control? Aun cuando la aparente derrota de sus discípulos, Dios iba a salir victorioso al final de todo. Que podamos confiar en eso. Que Dios realmente puede tener victoria. Nosotros tenemos que encomendarnos a este gran Señor que tenemos, a este gran Dios que tenemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este mensaje. Qué hermoso es leer, Señor, de lo que tú haces, Señor. Qué hermoso es leer estos pasajes y qué bendición para todos los que estamos aquí. Pedimos que nos bendigas esta semana. Todos los hermanos tienen muchas cosas, dificultades, circunstancias familiares, enfermedades, dificultades de todos tipos, Señor. Y no sabemos, Señor, cómo vamos a solucionarlos, pero podemos saber que tú estás en control, Señor. Pedimos que tú los ayudes a cada uno de los hermanos, bendígalos, llévalos de tu mano, Señor, llévalos con tu gracia, Señor, déles de tu misericordia, tu verdad a través de esta semana que sigue, y pedimos que tú nos bendigas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, ayúdanos en todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.